Facebook para que puedan estar también con nosotros. Bien, mis hermanos, hoy día tenemos este tema que bajo el título Paz y Verdad para todas las generaciones, lo cual está basado en el libro de Enoc, capítulo 11, verso 2. Ya que se trata solamente de 2 versos, Mónica va a proceder a leerlos. Capítulo 11, verso 1, con atención, y el verso 2. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. Interesante, ¿no? Dice que esos tesoros de bendición ya se encuentran en los cielos, pero es que tiene que descender a nosotros, pero ya están. En la medida en que nosotros nos alineemos, lo vamos a recibir de lo alto. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Es el plan y el propósito supremo de nuestro Padre amado, y un hebraísmo de la paz y la verdad unidas, o que estén juntas. Muchas veces en el hebreo se utilizan palabras que le dan esta connotación como de personas. Y vamos a encontrar hoy día más hebraísmos. Y que a veces por desconexión con lo que significa el idioma hebreo en su implicancia, se sacan apresuradamente algunas conclusiones que no corresponden. Pero aquí vamos a indagar sobre estas materias de paz y verdad, que serán por todas las generaciones, para siempre. Enoc recibe en este capítulo, una visión acerca de un futuro que estará basado en la justicia, que le harán como compensación y como galardón a los elegidos o escogidos. Asimismo, la sentencia final con destrucción que recaerá sobre los impíos. Ambos temas son tratados profusamente en las escrituras también que tenemos en casa. Y la tierra será restaurada con grandes bendiciones. Es un capítulo que marca que está señalando a la esperanza, en donde el profeta, según narración, recibe esta información acerca de lo porvenir, de un bienestar en la tierra que antes no se ha vivido jamás, y que es la herencia para siempre a favor del pueblo del Shaddai, donde la naturaleza reverdecerá, dando fruto en abundancia, reverdecerá con esplendor. Las leyes naturales serán restablecidas o volverán a ser antes de que el hombre las dañara. Serán establecidas nuevamente por el Creador, permitiendo que dichas leyes naturales lleguen a su plenitud, sin ser ya más laceradas por la acción egoísta o explotadora del hombre. Los campos serán exuberantemente fértiles, y estará también el renovante fluir de las aguas limpias, aguas cristalinas. Habla de toda una restauración. Una tierra purificada es lo que van a recibir los súbditos o hijos del Todopoderoso. Y ellos ya no van a volver a vivir antiguos episodios de conflictos. Ahora van a experimentar la tranquilidad, la serenidad, el sosiego, sin ningún atisbo de miedo engendrado en las amenazas que llegaban desde el reino de la malignidad. La paz, cual tesoro, será permanente para siempre. Y el dominio que ejercían las entidades maléficas o Hasatán con los suyos ya no será más. Entonces, por eso que dice la Escritura, hay un reposo pendiente, porque la humanidad
a lo largo de estos años no ha vivido semejante cuadro que está aquí dibujado. Y en dicho mundo ya no estarán vagando los espíritus inmundos de los nefilims o demonios conocidos. Ahora la tierra será gobernada desde el solio, desde el trono de la justicia, y el reino de los cielos estará morando con los suyos, con el pueblo amado del Rey de los Reyes. Y es que los que siguieron al Mesías no serán olvidados, como dice, ¿no? La tierra, los mansos heredarán la tierra. Una tierra ha sido preparada para ellos. El paralelo del canon bíblico oficial tocante a los dos versos que hemos leído del libro de Enoc, de 11.1 y 11.2, que conforman este capítulo, lo encontramos en los siguientes pasajes. Por ejemplo, tocante a Enoc 11.1, que habla de tesoros de bendición que están en los cielos, que descienden sobre la tierra, sobre las obras y sobre el trabajo de los hijos de los hombres. Hay tres niveles de bendición que llegan. Y nos señala, por lo tanto, Enoc, estas tres bendiciones. Y nos dice que los tesoros ya están en los cielos. Por eso dice la Escritura, ora como si ya lo tienes, porque en realidad están arriba. Ya están en los cielos y el Eterno los hace descender sobre tres áreas específicas que indica el libro de Enoc, de acuerdo con lo que narra: sobre la tierra, sobre las obras y sobre el trabajo de los hombres. Estos tres niveles. Y acerca de sobre la tierra, sobre las obras, es decir, sobre la responsabilidad ministerial de servicio y sobre el trabajo de los hombres, lo que constituye los medios que emplea para su subsistencia y bienestar. ¿Cuáles son los versos de referencia que desde lo canónico también señalan en los mismos términos? Podemos leer en el Salmo 115:12. Podemos ir, que lo leo. Salmo 115, verso 12. Dice: Yahweh ya se ha acordado de nosotros. Yahweh se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Fíjese cómo el Padre está claro para él cuál es su pueblo. Y le dice, casa de Israel y casa de Aarón, que era de la tribu de Leví y que formaba parte del reino del sur o del reino de Judá. Bienvenida mi hermana Yanaris. ¿Cómo está mi hermana? Chao, shalom, Yanaris. Shalom, hermanos, vengo llegando. Ajá. Vengo seca de la... Está bien mi hermana. Estamos recién Hola, mi empezando. amor, shalom. Estamos recién empezando. Entonces, decía que Enoc 11.1, y lo leemos, qué cortito. Enoc 11.1 dice, y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo. Es decir, tu bendición la tengo conmigo, está a mi costado. Dice, están en los cielos, para hacerlos descender sobre la tierra. Por eso que muchas veces habla de lluvia, porque la lluvia desciende de lo alto. Entonces lo hace descender. Esa palabra lluvia significa, te entrego bendición sobre ti, sobre los tuyos. Y dice Enoc 11.1, sobre la tierra, hacerlo descender sobre la tierra, sobre las obras y sobre el trabajo de los hijos de los hombres. Tres áreas de bendición. Habíamos leído este Salmo 115:12, en que me voy a acordar de mi pueblo, en este Salmo 115:12, y dice
que su pueblo es: bendeciré a la casa de Israel y bendeciré a la casa de Aarón. Y llama a ello su pueblo. Me acordaré de nosotros como pueblo. Y en Proverbios 3:33, si puedes búscalo. Proverbios capítulo 3, versículo 33. Dice acerca de los justos, que es lo que está ahí escrito. La maldición de Yahvé está en la casa del malvado, pero bendeciré la morada de los justos. Entonces está hablando de la morada de los justos. justos. Y en Isaías 4, en los versículos 4, 3 y 4, yo lo voy a leer aquí. Isaías 44, en los versículos 3 y 4, Isaías 44, 3 y 4. Fíjense acá en el libro de Enoc, literal dice que sobre la tierra, sobre las obras y sobre el trabajo. Y el profeta Isaías también es literal en lo mismo. Y dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, que es ese espíritu para que puedan dar fruto la obra de los justos, y una bendición sobre tus renuevos. Que los renuevos significa la ley de la cosecha y la siembra, en otras palabras, sobre tus trabajos. Es decir, Enoc e Isaías empatan, dicen exactamente lo mismo en estas tres áreas de bendición, que es sobre la tierra, sobre las obras y sobre tus trabajos o labores. Ahí está lo señalado por Enoc línea por línea: sobre la tierra, sobre la descendencia, su espíritu para obras de justicia, y sobre renuevos, trabajo. Los renuevos, ¿qué son? Trabajo de los hombres, la coronación de lo cosechado, de aquello que se sembró. Tiempo. Ellos representan el fruto de aquello que se ha cuidado y de toda la inversión realizada. Eso significa renuevos. Cosecha, corona de lo sembrado, fruto de aquello que se cuidó y de toda la inversión, tiempo, recursos, paciencia invertida, realizada. Fíjense cómo el libro de Enoc y el libro de Isaías dicen lo mismo. En este análisis que siempre hacemos, en esta investigación de ver cómo estos versos fluyen por lo canónico. Y finalmente, ahora sí, Rosado. Antes de seguir, hermano Jonen, bienvenido también. Chao, shalom. Chao, shalom, hermano, ¿qué tal? Vamos a ir a Ezequiel 34:27. Mientras lo van buscando, hermano, estamos en Enoc, solamente viendo Enoc 11:1, 20 segundos, en que dice: en esos días abriré los tesoros de bendición que estarán en el cielo para hacerlo descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo. Y estábamos revisando que en Isaías 43:3-4 también dice sobre lo mismo. Porque yo derramaré, que dice sobre el sequedal, río sobre la tierra, mi espíritu derramaré sobre tu descendencia, es decir, obra de los justos, y bendición sobre tus renuevos, que significa trabajo, coronación, cosecha, todo lo que se invirtió para lograrlo. Entonces ahí vemos esta literalidad exacta entre Enoc e Isaías. Ahora leamos Ezequiel 34:27. Dice: el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Yahvé cuando rompa las coyundas
de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. De los que se servían de ellos, de ese reino de oscuridad, de los que eran ese grupo de impíos o perseguidores, de que se servían de nosotros, haciéndonos daño. Romperá, dice el yugo significa todo aquello a lo cual uno está atado, ya sea como enseñanza, porque la enseñanza desviada es un tipo de cautividad. Romperá ese yugo y estará en una bendición especial, como ha leído aquí Mónica en Ezequiel 34:27, y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Para los que hemos estado en el Shabbat pasado, ¿se acuerdan que Yahweh hablaba? Daré bendición sobre tu tierra y sobre tu árbol. Es decir, tú manejas un conjunto de recursos, esa es tu tierra. Bendición sobre esos recursos, de los cuales tú te sirves. Y el árbol extrae de la tierra y da fruto. Tu empresa o tus labores en ese campo, tú requieres una herramienta, una labor, un servicio, un trabajo, una empresa para recoger de la tierra. Entonces Él va a bendecir esos recursos y la forma que tú tienes para alcanzarlos. Entonces bendición sobre la tierra y sobre el árbol. Por eso que Ezequiel también lo dice, el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Serán bendecidos. Activaré recursos y activaré tu herramienta. Ambas las voy a activar. Esto tocante a Enoc capítulo 1. Bienvenido también Elio Ureta, bienvenido. Chaval Shalom. Esto tocante a Enoc capítulo 1 y ahora vamos a revisar Enoc capítulo 11, verso 2, donde dice, y la paz y la verdad estarán unidas. Porque hoy no está así. La paz está por un lado, la mentira está por aquí, la verdad marcha por allá y al costado hay inseguridad. Es una confusión total. Porque el hombre no vive en la paz y la verdad. O tiene un problema con la paz, ansiedad, preocupación, tensión. O tiene un problema con la verdad. Está en una vía de sopor, de inconexión con la realidad, o no quererla ver, y no está conectada con la verdad. Pero aquí, en lo que dice aquí en 11.2, la paz y la verdad estarán unidas como debe ser. La paz y la verdad. Todos los días del mundo, y dice, y por todas las generaciones, perpetuamente. Y desde el canon oficial, como siempre nosotros hacemos, clase a clase, encontramos la expresión más amplia de este hebraísmo. Decía al principio que en el hebreo se utilizan palabras y le dan una connotación como si fueran personas. Y vamos a ver eso más adelante. Que le dan esencia como de personas que se encuentran así tanto en el antiguo o pacto original como en el Nuevo Testamento o pacto renovado. Y se habla del Rúa que incluso se entristece, que ese es un hebraísmo también, es decir, se apaga en nosotros, se entristece, como si fuera una persona. Pero es el Ruach del Todopoderoso, de él ha salido. Dice en el Salmo 85, 10 y 11, otro hebraísmo. Fíjense cómo le da como esa connotación como de personas. La misericordia y la verdad se encontraron, como si fueran dos personas. La justicia y la paz se dieron un beso, se besaron, dice. No por eso voy a decir que la misericordia y la verdad son literalmente gente, y no voy a decir que por eso la justicia y la paz son personas, sino que son hebraísmos. Y entonces cuando se llega al Nuevo Testamento y se ven también los hebraísmos ahí presentes,
se forma una inconexión, porque desde el castellano o desde el español se va a encontrar con situaciones de no entendimiento respecto a lo que se está hablando. Por eso, en este hebraísmo de No 11:2, la paz y la verdad estarán unidas, Salmo 85, 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron, como que estuvieron buscándose. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La justicia, el reino desde los cielos, y la verdad brotará, una forma poética de aquella verdad que estuvo oculta por intereses o por situaciones de control de un mundo impío. Dice que la verdad va a brotar. Aquello que lo cubría, así como tiene esa fuerza las plantas, brotará la verdad. Todo este conjunto de promesas dan a conocer un testimonio vívido acerca de lo que significa el poder vivir según la emuná o según la fe, para llegar a disfrutar de estas tres bendiciones que señala la Escritura sobre tu tierra, sobre las obras, es decir, los frutos de la persona, y sobre tus labores, y que pueden descender sobre nosotros de acuerdo, y se verá ese descender sobre nosotros de esas promesas con una gran nube de testigos que lo verán, tal como la nube de testigos que vio cruzar a Moisés por el Mar Rojo. No vas a cruzar sin testigos. Quiero que cruces con una nube de testigos que te vean hacer eso, a ti cruzando el Mar Rojo. O como dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Entonces, el Padre va a manejar situaciones en las cuales aquellos que te trituraron moralmente o te trituraron en persecución, ellos verán. Ellos verán cómo un pueblo es levantado, cómo una persona es atendida en su mesa. Y para eso, dice, en la muchedumbre, en la nube de testigos. Y esto lo habla Hebreos capítulo 12:1, porque Yahweh tiene una forma de hacer las cosas que siempre hace o se mueve entre los contrastes. El pequeño se tumba al gigante. Sansón, que a pesar que de la mente del hombre, que no ha sido un fisiculturista ni como lo pintan, seguramente una persona, como dice la Escritura, que no llamaba la atención, cargando unas tremendas puertas sobre sus espaldas, y siempre ha sido así, siempre ha sido así, la mostaza moviendo los montes, y los que te decían que ya te tenían destruido, viendo tu triunfo, ¿no? O el Padre honrándote a ti. Él se encarga, y para que te vean tus angustiadores, primero tendrás que pasar por ese tiempo de los angustiadores. Es evidente que es así. Entonces, fíjense lo que dice, teniendo todo ello en mente, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, pacto renovado, tenemos que tener todos los hebraísmos, toda la historia bíblica, y poder leer entonces Hebreos 12:1 que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice que él va, igual lo hizo con Moisés, lo rodeó con una nube tan grande, dice acá, una tan grande nube de testigos que van a ver lo que el Padre va a hacer con nosotros o contigo. Esa nube de testigos lo verán. ¿Qué más? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, despójate del peso
de tu tristeza, del peso de las situaciones que no se dieron, de aquello que angustia tu alma, de aquello que es tu pesar, de aquello que te afligió. Ese peso, te tienes que despojar de ese peso. ¿Y qué más? Y también de todo aquello que te desvía, que te detiene o que impide que esa lluvia descienda, porque como dice acá en el libro, ¿no? Tu bendición está a mi costado, pero en su momento la haré descender, pero no depende de él, depende de ti. Pues dice, despójate del peso y despójate de la culpa y del pecado también. Del peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué nos asedia? ¿Por qué nos busca? Porque nos quiere detener. Somos la presa. Y es un asedio. Es como una ciudad que es asediada, es atacada permanentemente. Cuando dicen en términos militares, esa ciudad es asediada, no para. Todos los días, dale malas noticias, golpes y más para que la ciudad se rinda, y está siendo asediada. Pero dice que tenemos que despojarnos de todo ello. ¿Qué más? Nada más, el 1, nada más. Así es. Ahora leo todo junto a ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la versión Biblia Latinoamérica, para Romanos 12:1, lo dice en términos más sencillos. Dice: innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. ¿Qué más exacto? Pasa que aquí está Reina Valera de latín al castellano, y ese está del hebreo, recogiendo la idea, lo que quiere decir. Entonces, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Dispongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr. Es decir, el pecado impide que tú corras y te tiene amarrado y no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, y hay gente que está amarrada y se coloca el nudo y lo refuerza todos los días al practicar el pecado. No vamos a correr, ¿para qué se corre? Para llegar. Y no vamos a poder correr si seguimos amarrados al pecado. Tenemos que dejar eso, las amarras del pecado. Son las amarras, un bote está detenido. Podemos ver ahí la promesa. ¿Por qué no avanzamos? Porque estás detenido por las amarras del pecado. Y entonces, para poder correr hasta el final de la prueba que nos espera, al final está el galardón. No se puede seguir ese patrón 20, 30, 40, todos los años que desea, 50, 60 años. Si esa vida está con las amarras del pecado, nunca llegará al final de su carrera y terminará su vida con un epitafio. Nunca se decidió, nunca tomó la decisión. Enoc se mantuvo tamim, esta palabra estoy siempre compartiéndola, que significa aquel que es íntegro en obediencia, aquel que actúa de buena fe, no con dobleces, no con interés subalterno. Dice, no implica que estemos en la infalibilidad, no está diciendo que seamos infalibles, pero sí que seamos honestos en la obediencia. Y si erramos, el Padre ha colocado un abogado y un intercesor por nosotros, pero procedamos de buena fe. Ya al habernos colocado un abogado y un intercesor, Él sabe perfectamente que no somos infalibles. Porque por ahí se dice o nos preguntan si guardamos los mandamientos. La respuesta es sí, porque nosotros somos también como lo fue Enoc, es decir, obramos de buena fe, somos o operamos con integridad.
Continuando con la historia de Enoc, tengamos presente que la tierra no era como la que tenemos hoy en la actualidad y que es fruto del diluvio que por ella pasó, que fue afectada desde sus cimientos, y hasta ahora nosotros de vez en cuando sentimos los ecos de ese diluvio hasta el día de hoy. Enoc nació 622 años después de la creación del hombre. Y Enoc, como hombre, prestó defensa contra los ataques por parte de la cultura pagana propia de su época. No fue una vida fácil la de Enoc. Y se mantuvo perseverando en la justicia, haciendo lo correcto. Así bienvenida mi hermana Rita. Se mantuvo perseverando en medio de esa cultura pagana. Shalom, pastor. Shalom, mi hermana. Shalom, Rita. Nos señala las Santas Escrituras que no caminó con Dios 300 años. Es como que estuviera caminando con Dios desde el año 1725 hasta el año 2025. ¿Dónde dice que caminó 300 años? En Génesis capítulo 5 en el verso 22. Génesis capítulo 5, verso 22 dice: Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc, Matusalén, el abuelo de Noé, caminó Enoc con Dios 300 años 300, y engendró hijos e hijas. 300 años caminando con Dios, perseverando con Él, conversando con Él. Y en la parte final vamos a ver qué cosa es conversar con Dios, qué es caminar, porque también respecto a la oración hay una gran desviación. Nosotros, para que podamos orar correctamente, tenemos que hacerlo como lo hacía Enoc. La palabra nos muestra cómo es eso. Y dentro de ese caminar, entonces dice que destacaba estas conversaciones que sostenía el profeta Enoc con el Supremo Hacedor. De ahí la trascendencia de ya poner fin, de desligarnos de la oración religiosa. Si nosotros no ponemos fin a la oración religiosa, entonces nunca vamos a entrar realmente a la emocionante oración de los profetas. Nosotros tenemos que avanzar más. Y para ello, sobre cómo orar de acuerdo con lo que corresponde, vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Porque dice las Escrituras y nos muestran que debemos orar sabiendo que el Rey del universo existe. Sabiendo que Él existe. Dice Hebreos 11, 6. ¿Qué dice? Ya está. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, y que un ratito. Respecto a esta parte, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Por qué lo dice? Porque te puedes acercar a Dios y en la práctica no creas, no estás creyendo que Él existe. Lo que existe delante de ti es tu tensión, tu duda, tus planes, tus prejuicios, tu ansiedad. Y entonces Él ni está presente para ti. ¿Qué más? ¿Qué dice? Es Hebreos 11.6. 11:6. Es necesario, es decir, esto no se puede evitar. La oración debe partir creyendo que Él existe. Uh-huh. Y si no se da que Él existe, no estamos orando. Claro,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces ahí cuando nosotros sabemos que Él existe, entonces Él va a recompensar a los que lo buscan. Yahweh sabe premiar a los que de manera decidida lo buscan. ¿Por qué se da estas palabras? Esta exhortación es dada en Hebreos porque con extrema frecuencia en la oración lo primero que pasamos por alto es a Dios mismo. Es lo primero que sale de nuestro cuadro de oración, porque nos distraemos incluso en medio del orar, por la ansiedad que se levanta en nuestro pensar. Esa ansiedad que se levanta en nuestro pensar, ya estamos desenfocados y no creyendo que Dios existe y está ahí. Y con el conjunto de preocupaciones que permitimos que ahoguen nuestra fe. Ya esa oración hace rato que dejó de ser de fe. Ya no es oración. No estamos creyendo que Él está ahí. Y ya no es de fe. Ya no es de fe. Y al final no hemos orado. El hombre piensa que ha orado, pero no ha orado porque cree que ha orado, porque ha empleado palabras de oración. Y le dice Hebreos 11:6 que no has orado a pesar de tus palabras. Solo has hecho un ejercicio humano o has empleado un método, una catarsis de palabras. Tu catarsis de palabras ha sido expresado en una oración, pero nunca estuviste orando. Esta forma de oración religiosa no puede recibir recompensa. ¿Por qué? Porque no hemos creído cuando la hacíamos. Solo hemos liberado emociones reprimidas. No oramos, estuvimos aliviando la tensión emocional para buscar una sensación de bienestar, de alivio o a lo máximo una purificación mental. Y entonces Hebreo 11:6 le dice, no a los injustos, no a los ateos, le dice a los suyos, le dice a los discípulos que lo primero que es necesario que tú tienes que hacer es creer que yo existo. Y se lo está diciendo a personas de la congregación, de la iglesia versada en escritura. Ustedes no están orando. Y ustedes están trabando respuestas porque ni siquiera están creyendo que Él existe. Y entonces, en medio de esta catarsis, en medio de este alivio mental, en medio de esta sensación de bienestar, no ha empezado tu oración en ningún momento. Crees que has orado, pero no fue una oración. De acuerdo con Hebreos 11:6, no fue una oración. ¿Acaso lo anterior puede representar en nosotros que lo hemos hallado? De ninguna manera. Pero menos. No lo hemos hallado. Solamente estábamos llenos, volcamos palabras y nos paramos y nos fuimos. Pero no fue una oración. No estuvimos orando a Él. No estuvimos entonces caminando con Él como lo hacía Enoc, tampoco. Ya que nuestro pensar y mirar fue todo el rato sobre nosotros. Todo el rato. Desde que empezamos a orar hasta el final fue sobre nosotros. No sobre Él. Estuvimos arrodillados incluso, pero no llegamos a orar. No empezamos a orar. Por lo tanto, debemos descubrir y debemos alinearnos para sostener una conversación, parar todo esto, para poder conversar con el Todopoderoso. Hoy estamos viendo en el mundo, por ejemplo, lo que Enoc en sus días vio, porque en esa conversación el Padre revela también sus secretos a través de la palabra, a través de los suyos, en estos días. Este libro de Enoc que estamos estudiando aquí
tuvo una gran consideración en los primeros siglos. Ello es innegable, en atención a que Enoc gozaba de una gran estima y considerado como un verdadero profeta. Así lo pensaban todos los creyentes de los primeros 4 siglos, así como los renombrados, así conocidos padres de la Iglesia, lo tenían en importante y señera consideración. No hay pruebas, incluso concluyentes o definitivas, que este libro haya sido escrito en la posibilidad de como una recopilación en siglo II antes de Cristo o antes del Mesías, por algún judío que recopiló estas páginas y lo volcó en un libro. Puede ser mucho más antiguo. Tengamos en esta materia, por tanto, prudencia y ponderación. La mejor manera de esta prudencia y ponderación es siempre, como estamos haciendo desde la clase 1 hasta la clase hoy 10, que lo que leemos, ¿dónde está? En el canon bíblico. ¿Dónde está? Y entonces alinearnos a ello. Dado que hay gente interesada en vulnerar este escrito, menospreciando incluso su valor profético. Este libro o estas clases que estamos teniendo del libro de Enoc fue defendido en los escritos de Justino Mártir en el año 100 al año 165, mencionado por Atenágoras en el año 170, por Ireneo, obispo de León, en el 115 al 185, defendido por Clemente de Alejandría del 150 al 220, defendido por Tertuliano del 160 al 230, también sostenido por Lactancio del 260 al 325 y muchos padres más de la iglesia. Cosa que no es sorprendente que nosotros cuando estamos revisando versos nos estamos encontrando con versos prácticamente idénticos. Y ahí tenemos que ir, no desprendernos de esa ruta, de lo que leemos, ver en nuestro canon dónde está. No fue tampoco considerado en el canon bíblico porque no fue escrito por ninguno de los apóstoles del maestro de Galilea o por algún cercano a ellos. El libro de Enoc sostiene que como tal, y porque estamos hablando de un libro que tiene como 100 capítulos más, que como tal pasó por herencia familiar a su hijo Matusalén, del cual está escrito tocante a su nacimiento en Génesis 5:21. Entonces es una familia bien especial, ¿no? Enoc, fíjese todo lo que implica los escritos, o lo que han traído los cronistas. Matusalén, la persona que vivió más tiempo en la tierra. Lamec, su padre de Noé, que vivió 777 años, una edad extraña. Noé, que tuvo que lidiar con el diluvio. Esas 4 personas fueron muy empleadas por el Todopoderoso y tienen un mensaje singular definitivamente. ¿Qué dice en Génesis 5:21? Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahí está, el hijo de Enoc fue Matusalén. Quiere decir que a los 65 años lo tuvo a Matusalén. Lo tuvo a Matusalén. Luego pasó al hijo de Matusalén. Quien fue el hijo de Matusalén fue Lamec, padre de Noé. En las Santas Escrituras 2 veces se destaca que no caminó con Elohim. Lo leemos, por ejemplo, también en Génesis 5:22. Vayamos a Génesis 5:22. ¿Seguro 22? ¿Sí? Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Vuelve a recalcar lo de los 300 años. Vuelve la Escritura a mencionar que este hombre caminó con Dios, caminó con el Todopoderoso. Y también en Génesis 5:24, decía las 2 veces. Dice, caminó pues Enoc
con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Entonces caminó pues Enoc con Dios, conversaba. Acá estuvo caminando, como leímos, 300 años conversando con Dios en oración, recibiendo instrucción de Él, grandes también arcanos, secretos del reino. Recordemos nosotros que la maldad, ya vamos acabando, la maldad en los tiempos de Enoc fue extrema. Pareciera que alguien estuviese evitando que toda esta mugre de pecado y de planes salga a la superficie para notificar y advertir y ahogar estas páginas que nosotros acá estamos estudiando. Confabulaciones que como una riada convergerán en el hijo del pecado, la imagen de Lucifer. La Escritura identifica al gobierno que será de paz y de justicia. Vamos a irnos con este verso acerca de la paz y de la justicia. Hoy día hemos revisado cómo no tenemos que detenernos en lo que es la oración, en el caminar con el Todopoderoso, qué es lo que nos amarra y que Yahweh tiene la bendición al costado. No es problema para él. Y que lo quiere soltar sobre las tierras, sobre el fruto y sobre nuestro trabajo. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre, o como decía el libro de Enoc, por todas las generaciones, que es un hebraísmo también de decir, desde ahora y para siempre. Para siempre el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Entonces, mis hermanos, habrá un estado célico donde estará la perfección moral, la perfección espiritual, que trascenderá el tiempo y estará por todas las generaciones. Luego que la historia haya sido ya consumida y estemos ya en la plenitud del reino de nuestro Abba, con bendiciones celestiales que habrán descendido como lluvia. Cada vez que veamos la lluvia, es el descender de la bendición sobre nosotros, por la gracia y la directa intervención del Todopoderoso. Y mientras llegue lo anterior, que en profecía está pendiente, todo lo demás se ha cumplido. La ciencia lo demuestra también que se ha cumplido, sin ningún error, sin ninguna falla. Lo que se ha relatado y lo que se investiga, ahí está también la evidencia científica. Todo se ha cumplido. Y esto que falta se va a cumplir también. Nosotros sigamos trabajando con ahínco, con nuestro corazón, atesorando estas hermosas promesas de bendición que se van a plasmar de manera gloriosa. Asegurémonos que seamos la novia y no una invitada de la boda, un curioso más. Así que, mis hermanos, con esto terminamos estos dos versículos que hemos leído y hemos estudiado hoy de Enoc, que tuvo como título Paz y Verdad por todas las generaciones. Ahora sí, abrimos micrófono por si hay alguna pregunta o algún testimonio o algo que les haya llamado la atención, quieran compartir. Adelante. Salud, hermano. Interesante. Gracias, mi hermano. Me gustó mucho porque justamente había estado escuchando algo similar a lo que te ha tocado el día de hoy. Asumo que con respecto por lo menos a la parte donde tocó el tema de la oración, asumo que esto llevará a una segunda parte, porque no se puede dejar así nada más, ¿no? O sea,
la observación, o sea, hizo como una observación de algo que quizás esté practicando o realizando inapropiadamente y bueno, evidentemente que eso deja el anhelo de la segunda parte de ver cómo es lo que dice la escritura que ha de realizarse, porque aquí tendría para examinarnos, ¿no? Y para poder decir, bueno, sí, de repente lo estoy haciendo de esta manera y no estoy orando como lo demanda la escritura, sino que estoy utilizando solamente frases religiosas. O no, bueno, sí, lo había hecho anteriormente así, pero el clavo me ha ido guiando y me ha ido enseñando y entonces ahora veo un cambio y ya uno se siente como que o más identificado o con el anhelo de corregir o confirmando lo que estás haciendo que está conforme a la palabra. Ese es mi aporte, hermano. Hermana Yanaris ha dado en el clavo, creo en el corazón de lo compartido, porque para mí también en este estudio es tremendo que el Padre les diga a los creyentes, lo primero que deben hacer ustedes al momento de orar es creer que yo existo. Tremendo, ¿no? Fíjense a lo que ha hablado la hermana Yanaris sobre esta situación y que en parte respecto a esa pregunta se podrá también responder mañana en Cantares, en el danzar, en lo que llama Cantares como título La hija del príncipe, que luego voy a compartirles mañana. Hermana Rita, pero muy bien, hermana Yanaris, porque fue en el clavo, fue el corazón. Ok, mi hermana. Adelante, hermana Rita. Shalom, shalom con todos los hermanos presentes. Pastor, bueno, ingresé un poco tarde, pero tremenda su enseñanza el día de hoy. Pastor, hay unos pasos como para dirigirse al Padre y orar de manera correcta, sin emplear términos religiosos. Sinceramente, esta enseñanza la tiene que profundizar, pastor, porque podemos de repente emplear términos que no son adecuados para dirigirse a nuestro Elohim. Y yo quisiera que usted, por favor, una petición a título personal, que nos pueda guiar para orar de manera correcta. Y bueno, ya sabemos de que tenemos que, el momento de orar, tener presente a nuestro Elohim, que Él sea pues el centro de todo lo que nosotros queremos pedir, ¿no? En todo lo que en nosotros mismos, saber de que Él existe en todo momento y que la oración tiene que estar, reflejada netamente en Él, no solamente porque necesitemos algo, quizás no pedirle a Él, sino es que es según nuestras necesidades que también tengamos, pero que sea, con el propósito de poder ayudar ya sea a nuestro prójimo, ¿no? De ver más allá, quizás no solamente a título personal nosotros, sino también hacia los demás. Y ahí a mí sí me gustaría, pastor, que esta enseñanza se repita con más profundidad y realmente dar exactamente en lo que el Padre quiere, ¿no? Que nosotros también aprendamos de usted y poder compartir con los demás hermanos aquí presentes cómo nos va. O sea, yo pienso que todo esto es un proceso también para que nosotros podamos dar en el clavo, como se dice, ¿no? Y yo sí estoy interesada en esto, en seguir aprendiendo. Muchas gracias, mi hermana Rita. Sí, vamos a profundizar en este tema, vamos a detenernos en el tema de la oración en el próximo, y está hecho compromiso sobre profundizar en la oración, como hablaba Enoch, unos principios importantes. Pero el primero es que si nosotros estamos orando, porque esto lo que pasa es que de manera inconsciente durante mucho tiempo muchos hemos salido de la religión tradicional, ¿no? De América, donde se rezaba inconscientemente. Era solamente, y eso todavía no ha cambiado.
habrá cambiado el estilo, pero el método sigue orándose inconscientemente. Porque si nosotros entramos a la oración y no sentimos que las entrañas se nos mueven, mejor, ¿sabes qué? No estoy orando. Mejor me detengo. Me estoy dando cuenta que no estoy orando. No soy consciente que Él está ahí. Y regresemos hasta que seamos conscientes que Él está. Pues que el temor es el principio de todo. Se te tienen que mover las entrañas cuando estemos ahí orando. Literal. Porque orar no es cambiar palabras o hacerlas más bíblicas. Orar parte de creer que Él está presente y que Él existe. Entonces he tomado debida nota de la sugerencia tanto de Yanari como Rita para en nuestra próxima